Yoga Sutra número 18. Hay otro samadhi, llamado Asamprañata Samadhi, que se alcanza por la constante práctica del cese de toda actividad mental, cuando la mente solo retiene las impresiones inmanifestadas. Bien, otro sutra difícil. Vale, en el sutra anterior definimos el Samprañata Samadhi. Dijimos que era un samadhi con semilla, un samadhi que no era todavía el último samadhi. Y este Asamprañata Samadhi eh, podemos decir que es el samadhi más elevado que podemos alcanzar. Como dije en el sutra anterior, estos temas me superan un poco, pero bueno, intentaré explicar, leer un poco quizá lo que han dicho otros maestros, y como resumen, que se os quede que el Asamprañita Samadhi es el último escalón del yoga. Es la meta más elevada que podemos alcanzar en el yoga. El estado de conciencia más elevado que puede alcanzar un ser humano, independientemente practique yoga o no. O sea, estos son cosas de la mente, del estado humano, del estado de conciencia. Y hay gente que sin practicar yoga puede alcanzar ese estado de samadhi o de superconsciencia. Entonces, como mínimo, con ese sutra que se os quede, que la Samprañita Samadhi es la meta final del yoga, el último peldaño del yoga. Hay dos tipos de samadhi, el Samprañata y la Samprañata. Este, digamos, que es un samadhi en el que ya no hay modificaciones de la mente está totalmente trascendida y solo queda pura conciencia, solo queda el observador unido a lo observado. Por eso también se dice que es un estado de uno sin segundo, un estado de unidad, de no dualidad, un estado en el que se ha trascendido la propia mente y la conciencia queda conciencia pura, por decirlo así, por encima de todo lo demás. Y en ese estado se da ese estado de unidad, de unión, de yoga. Recordar que siempre hemos dicho, bueno, no hemos dicho nosotros, sino que es así. Yoga se define como unión. La palabra yoga significa unión. Esa es la unión verdadera del yoga. En ese Asamprañata Samadhi, que la mente queda trascendida. Recordar los sutras iniciales de definición del yoga. La mente queda suspendida, se suprimen las modificaciones de la actividad mental. Esa es la definición de yoga. Y se da esa unión con lo absoluto, con esa conciencia pura. Algunos también lo definen como unión con Dios. Ahí no se puede definir con palabras ese estado. Pero ya digo, va a ser difícil que alguno de nosotros logre dominar ese estado. Pero bueno, está bien conocerlo o saberlo un poco. Como he dicho, es el último peldaño. Tenemos 8 peldaños por debajo para trabajar bastante intensamente durante esta vida, por lo menos. Pero bueno, está bien conocer ese estado último, de estado elevado de conciencia llamado Asamprañata Samadhi. Voy a leeros en referencia a este sutra a lo que dice Swami Visnudevananda, un importante maestro de yoga del siglo XX. Él dice que para comprender mejor la Asamprañata Samadhi eh, conviene primero considerar los 7 bhumikas. Los 7 bhumikas son 7 estados de conciencia que llevan a la autorrealización o a ese estado de unidad o ese estado supremo o a esa meta. Bien, os lo voy a leer porque quizá él tenga más autoridad que yo para hablar de este sutra. Bien, el primer estado o primer bhumika se llama subecha y es la búsqueda de la verdad o interrogación acerca de la búsqueda de la verdad. Uno consciente de su ignorancia desea sinceramente adquirir conocimiento espiritual. Este es el primer estado, subecha. Las ganas, el deseo, la interrogación, las ganas de saber, las ganas de buscar la verdad. Es el primer peldaño. Este viaje empieza con este primer paso. Hay mucha gente que no tiene este subecha, que no tiene este deseo o estas ganas de conocer la verdad. Pues a esa gente, pues no se le puede decir nada ni obligar. No se puede ir de misionero por la vida. El yoga, estos vídeos, estas enseñanzas son para aquellos que ya tienen como mínimo
este subhecha inflamado. Es decir, quieren o anhelan o desean buscar la verdad. Y ese es el primer paso. Y uno puede pensar que está muy atrás en el camino, pero si tiene ya este deseo de buscar la verdad, pues ya tiene un paso considerable. Algunos dicen que este deseo o este subhecha se desarrolla naturalmente cuando el alma está medianamente madura. Otros dicen que es una gracia de Dios. Algunos dicen eso. Ya sabéis que la palabra gracia quiere decir algo que se da por arte de gracia, gratuitamente, como, como un don o un regalo. La palabra gracia también significa regalo que nos hace la divinidad. Entonces se inflama ese deseo de saber. Bueno, esto no lo sé. Podemos decir que simplemente un buen indicador es ese deseo por conocer la verdad. Aunque no la sepamos todavía, pero por lo menos que esté ahí ese deseo. Bien, el segundo bhumika es vicharana, o recta interrogación. Convencido de la falta de valor de las cosas del mundo, uno busca sincera y profundamente la verdad. Su huella es el deseo, y luego hay que aplicar el recto razonamiento o la recta interrogación, o utilizar el poder de la mente, el poder de la razón, de la interrogación para buscar esa verdad. Todavía no conocemos la verdad, todavía no hemos llegado a ella, todavía no somos sabios, pero con el deseo y con el razonamiento, pues vamos poco a poco, digamos, acotando el sendero. Nos vamos acercando poco a poco, la verdad. Tercer punto es Tanumanasana, o desvanecimiento de la mente. La mente pierde su atracción por los objetos del mundo y se sumerge profundamente en el conocimiento del alma. En este estado corresponde a las últimas fases de Savitarka y Nirvitarka, que son unas fases del Samprañata Samadhi que definimos en el sutra anterior. Recordad que el Samprañata tenía 4 fases, pues esta, Savitarka y Nirvitarka, pertenecen a eso. Bien, ¿qué significa esto? Pues que la mente es como una barca. Queremos cruzar un río. En los primeros peldaños necesitamos la mente. Necesitamos la razón, la interrogación, el discernimiento. Utilizar mucho la mente para cruzar ese río. Pero una vez que hemos cruzado el río, la mente ya es un estorbo. Entonces, es cuando vienen las técnicas más avanzadas de meditación o estados más elevados de conciencia, en el que tenemos que ir dejando poco a poco la mente. Desapasionarnos de los objetos de los sentidos, porque la mente se ve muy atraída hacia los objetos de los sentidos. Y eso la ancla hacia afuera. Y el viaje es hacia adentro. Entonces llega un estado, pero fijaos que es el tercero. No puede haber un salto. ¿Sí? En el que la mente va perdiendo fuerza, va perdiendo ese deseo, ese apasionamiento hacia los objetos externos y se va centrando cada vez más. Se va cada vez perdiendo más fuerza. Pero fijaos, esto es importante. La mayoría de nosotros estamos entre el primero y segundo peldaño, o sea, el segundo estado. Está muy de moda decir que hay que abandonar la mente, que hay que trascender la mente, que hay que dejar la mente, que hay que dejar los sentidos, que hay que trascender. Pero para dejar algo, para trascender algo, primero hemos tenido previamente que trabajarlo, que desarrollarlo y que dominarlo. Y luego entonces podemos trascenderlo. Hay muchos que dicen ya de entrada, ¿no? Hay que trascender la mente. Pero si no has trabajado todavía tu mente, ¿se entiende? O sea, para trascender la mente y dejar la mente atrás, que ya es un estado muy avanzado, primero hay que trabajarla, desarrollarla, dominarla. Y cuando yo domino mi mente o domino algo, entonces ya tengo después el poder de trascenderlo, pero no antes. Y ese es un error muy común en mucha gente, sobre todo muchos practicantes avanzados o muchos profesores de yoga, que se piensan que directamente ya hay que abandonar la mente. Y igual nos cuesta toda la vida desarrollar la mente.
desarrollarla, trabajarla, la razón, el discernimiento, la concentración. Porque igual todavía no hemos cruzado el río, igual seguimos en el río y no podemos trascender o eliminar la mente porque nos ahogamos. Solo cuando lleguemos a la otra orilla, entonces ya podremos eh, empezar un poco a trascender la mente. Por eso digo que la mayoría de nosotros estamos entre el primero y segundo. Bien, cuarto, Satyapati, o pureza mental. Todas las modificaciones de la mente se reducen a la identificación con el ser. Este estado corresponde a Sananda y Sasmita. Corresponden ya a estados elevados de Samprañata Samadhi. Insisto, ya son estados muy elevados. Y vienen a decir lo que dijimos en el anterior sutra, de que ya la conciencia está identificada con el ser, con la conciencia, con la divinidad, con lo interior. Prácticamente para esta gente que está en este nivel, el mundo ya casi no tiene estímulos. Ya no hay deseos, ya no hay aspiraciones, ya no hay... Es una vida completamente interior o completamente monástica, de interiorización. Quinto estado, Asam Sakti, o estado de desapego. El meditador no se ve afectado por ninguna cosa del mundo, debido a su conocimiento del ser. Qué difícil esto, ¿eh? El desapego. Pero es un desapego no fingido. No es que yo finjo ser desapegado, porque eso es un síntoma de ser un buen yogi. Ah, es que realmente tengo tal conocimiento y tal identificación con los mundos interiores o espirituales que prácticamente ya no me afecta a lo exterior porque lo considero como una ilusión o como algo no importante. Pero porque realmente tenemos tal conocimiento del ser. Pero ya digo, esto para la mayoría de nosotros, ¿quién ¿quién no se ve afectado por ninguna cosa del mundo? ¿Quién? Pues alguno lo habrá. Pero, insisto, la mayoría de nosotros pues seguiremos trabajando en el principio. 6. Padartha Bhavana. Padartha Bhanava, o conocimiento de la verdad. El karma ha concluido casi totalmente y las cosas externas parecen no existir. Es decir, aquí ya prácticamente hemos llegado a la meta o al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Fijaos, el ser humano, la meta del ser humano es conocer la verdad. Y no, pero no las verdades relativas o parciales, no, la verdad con mayúsculas. Y cuando uno ya alcanza la verdad, pues ya se dice que se acaba la etapa humana. Es decir, ¿qué hacemos aquí ya? ¿Qué hacemos? Pues ya hemos trascendido este plano, ya no necesitamos volver a encarnar. Y se dice también que pasamos a otro plano elevado de conciencia, o un plano de, algunos los llaman plano angélico, otros un plano débico, de seres superiores. Pero bueno, nosotros estamos encarnados, somos humanos, tendremos que aprender todavía. Hay un cuento que dice, que viene a resumir un poco esta filosofía, que implica la inmortalidad del alma, la reencarnación, la búsqueda de la verdad y la finalización de la etapa humana, que dice así. Bueno, es una amalgama entre filosofía oriental y filosofía occidental, bueno, tradición. Pues esto es un hombre o una mujer, da igual, que muere y pues va al cielo. Y ahí se encuentra con San Pedro, que es el guardián de las llaves o de la puerta del cielo. Y le dice, ¿quieres pasar? Y pues sí, claro. Y dice, vale, dime, respóndeme una pregunta. ¿Quién eres? Y dice, pues soy Pedro, tal. Y yo, no te he preguntado cuál es tu nombre, te he preguntado quién eres. Pues soy carpintero. Y yo, no te he preguntado tu oficio, te he preguntado quién eres. Pues soy padre de familia, tengo 3 hijos y vivía en Bilbao.
Lo que no te he preguntado de cuál es tu condición, ni dónde vivías, ni si eras padre o no. Te he preguntado quién eres. Y dice, hostia, pues no lo sé. Y dice, pues macho, vuelta, vuelta para abajo. A reencarnar de nuevo. A reencarnar de nuevo hasta que aprendas esa pregunta. Y eso, pues es el conocimiento de la verdad. ¿Y con esto qué quiero decir? Que esto resume, digamos, toda la experiencia humana, pero para ello hay que suponer o presuponer, como hipótesis, que existe un alma inmortal, que existe la reencarnación y que la etapa humana tiene una finalidad, que es la de aprender o descubrir esa verdad. Mientras no la descubramos, pues seguiremos viviendo como humanos, seguiremos naciendo, muriendo, encarnando. Y cuando la descubramos en este sexto peldaño del, del- de los estados de conciencia o humicas, pues se puede decir que ya no volveremos a encarnar en este mundo. Esto no hace falta creérselo, simplemente información. Y séptimo, el estado de turilla o de liberación. Esta palabra es importante, turilla. Hemos dicho antes que Asamprañata es el último peldaño. Y turilla es sinónimo de Asamprañata, pero en su realización final. O sea, el estado de turilla es lo más de lo más. Estado de liberación. El yogi ve a Dios en todas las cosas. No realiza ninguna acción, puesto que este estado es de corta duración, mientras el cuerpo y los componentes terminan de consumirse. Es decir, después de haber encontrado la verdad y haber esa identificación con el ser, con lo superior, el cuerpo físico ya no tiene ninguna razón de ser. Y se dice la tradición, que los que alcanzan ese estado de turilla, pues mueren a los pocos días. Porque hay tanta identificación con lo superior que, digamos, se desliga la conciencia, el alma, el espíritu del cuerpo y el cuerpo ya comienza a desintegrarse. Porque ya se ha llegado a la meta. Ya se ha llegado a la meta. Ese estado de liberación. Y una vez llegado a ese estado, a los pocos días, pues uno se muere. De muerte natural o de lo que sea. Por lo dicho, ya ha concluido su etapa, su finalidad. También se dice la tradición, que algunas almas o algunos seres, en su amor a la humanidad, aun habiendo logrado este estado, pues permanecen encarnados para transmitir una enseñanza, como servicio, como acto de amor a la humanidad. Pero esto ya son cosas que dice la tradición. Yo no puedo atestiguarlo, no puedo, con mi experiencia, decir si es verdad o no. Para eso está la tradición, la teoría, y lo dicho. Si alguien tiene la fortuna de alcanzar este estado de turilla o de Asamplaneta Samadhi, pues felicidades. Los demás, pues seguiremos haciendo lo mejor que podamos, siguiendo en este camino, este sendero de la búsqueda de la verdad. Tardaremos más, tardaremos menos, nos costará más, nos costará menos. Igual en esta vida no lo alcanzamos, pero bueno, ya volveremos. Ya volveremos. Y nada, pues voy a concluir aquí esta explicación sobre la Asamplaneta Samadhi y espero que os haya servido de utilidad.